tener una posibilidad de detenerse, de escuchar, de buscar adentro de uno lo que uno quiere expresar y permitírselo, realmente es una gran invitación. Y es la invitación que está haciendo Camila Corradi, quien va a desarrollar a partir de mañana un taller de poesía cada miércoles de 18 a 19:30 en la Biblioteca Personal Juan Filloy, que está ahí arriba del Teatrino de la Trapalanda. Pero bueno, para conocer cómo surge la idea, cómo va a ser la modalidad y todo, estamos en comunicación con ella, con Camila. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? Buen día. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por abrirme este espacio para difundir la propuesta del taller. Camila, bueno, la agradecida soy yo que hayas accedido a que charlemos, pero ¿cómo surge esta idea de este taller de poesía? Bueno, te cuento, yo estoy a dos materias de recibirme de docente de lengua y literatura, así que hace varios años que me vengo formando para leer y dar a leer. Pero al margen de el recorrido que uno tiene en el sistema de educación formal, desde que soy muy chica asistí a talleres literarios. Cuando se abrió el Museo Betty Medina Cabral o Casa de la Poesía ahí por Ituzaingó y Echeverría, aproveché todas las propuestas culturales que se hicieron en ese espacio cultural de la ciudad. Te podría mencionar el taller de poesía que dictaba Melissa Ñesuta, el de narrativa que dictaba Camila Vázquez, que sigue dictando a día de hoy en la tintorería japonesa. Y para mí los talleres, estos espacios de educación no formal, fueron realmente muy importantes y valiosos, no solo porque, bueno, me permitieron descubrir y asombrarme ante obras que hoy inclusive hasta se han convertido en mis novelas o poemarios de cabecera, sino porque también fueron un espacio para encontrarme con otras personas en torno algo que todos y todas les asignamos un valor, ¿no? Como lo era la palabra hecha literatura. Así que mi intención en este momento de mi vida es generar un espacio, esta vez como aquellos que me hicieron tanto bien. Vos decías, Camila, recién que te estás formando, casi que ya estás terminando de formarte en esto de leer y dar a leer. ¿Cómo vivís vos este proceso de acompañamiento con otra persona para dar a leer determinada obra? Bueno, una, por supuesto, lo primero que hace es hacer una lectura atenta de la obra, e intentar establecer varias puntas de las cuales una podría tirar, siempre en forma de pregunta, ¿no? Vamos a habilitar el acceso a este poema, este poemario. ¿Qué preguntas puedo hacer para que despierten la curiosidad, el pensamiento en quién está hablando conmigo, en quién tengo enfrente? Em, pero sobre todo lo más interesante es saber escuchar, ¿no? Al margen de lo que una espera que el otro lea o las preguntas que prevé para orientar la conversación literaria, lo más interesante siempre es estar atenta, escuchando, porque cada quien llega con lo que es a una obra literaria y desde esa singularidad que nos caracteriza a cada uno y cada una de nosotros, es que leemos también. Así que esas observaciones de cada alumno o cada alumna resultan muy gratificantes e interesantes, estimulantes en todo sentido. Qué maravilla, te juro, te escucho y digo, es riqueza eso, y dan ganas. ¿Por qué poesía y no otro tipo de literatura? Bueno, en principio porque es lo que yo más he leído por mi cuenta, ¿no? Cuando pienso en mis búsquedas por fuera del sistema educativo. Y por otra parte, porque me parece que hace sentido ir a un taller de poesía, ya que en los colegios, las universidades, los terciarios, usualmente suele ser un género menor, ¿no? Se asiste más al teatro, a la narrativa.
y la poesía queda como la hermana extraña, recluida en el rincón de la casa. Em, y hay muchos prejuicios también que giran en torno a la poesía, ¿no? Como que es más críptica, que no cualquiera puede escribir poesía. Em, y lo cierto es que, un poco desplazándonos de los espacios de educación formal, se abren estas otras posibilidades, explorar géneros tal vez en los que yo no he sido tan formada en la uni para enseñar, em, y también para desmitificar estos supuestos con los que a veces asistimos. En realidad, la poesía es igual de accesible que toda obra literaria y todos y todas pueden escribirla, al igual que ocurre con los cuentos, las crónicas, los ensayos. ¿Sabés qué? Me identifico mucho con esto que dijiste, que no todos pueden escribir poesía porque realmente lo tengo ahí dando vueltas. Me gusta mucho leer, alguna vez escribir, pero poesía, como que digo, no me veo escribiendo poesía. Vos decís que sí, que cualquiera podría, si deja, no sé, qué tiene que pasar, dejar fluir o no sé, podría uno escribir poesía. Y mira, a mí me parece que a veces cuando una se propone, voy a escribir un poema, así sin más, sin una lectura previa, por ejemplo, en ese mismo momento que oriente ese ánimo hacia la escritura, y tal vez parece una tarea monstruosa, bestial, irrealizable, pero el espacio de taller, cada uno de los encuentros está pensado como una instancia en la que primero leemos de manera compartida porque entendemos que para escribir siempre es necesario leer y que aquello que se lee sirve de apoyo, ¿no? Y arroja luz sobre lo que uno escribe. Y después se propone una consigna de escritura creativa, ¿no? Que la consigna, de alguna manera lo que hace es encauzar, ¿no? Esta voluntad o este deseo de escribir que a veces aparece sin forma y es difícil cristalizarlo en un poema, ¿no? La consigna siempre se propone, bueno, brindar o generar herramientas que permitan la construcción del poema. Camila, no tenía pensado hacerte esta pregunta, pero se me viene ahora que te escucho. ¿Crees que tiene algo de terapéutico escribir? Como hay mucha gente que lo asegura, ¿vos crees en eso también? Y para mí ir a esos espacios de taller cuando yo era pequeña, cuando tenía 15 años, fue la salvación, casi tanto como los espacios terapéuticos a los que asistí en ese momento. Era el consultorio de mi analista y el taller de poesía al que asistía semanalmente. Mira, Así que lo puedo testimoniar. Pero claro, no sé si podríamos decir que es una experiencia universal, ¿viste? claro. Cada quien tiene su manera de sublimar. Hay gente que lo hace a través de la danza, hay gente que lo hace a través de las artes plásticas, y algunos que somos menos habilidosos con el cuerpo, hacemos uso del lenguaje Claro, y del lápiz y el papel. Aunque ya y no el sea lápiz y el lápiz y papel, papel, pero qué bonito que es escribir en papel. por Cami, supuesto. ¿cómo tenés pensado a nivel, un poco lo adelantaste recién, pero ¿cómo lo Sí. tenés pensado a la metodología del taller? Bueno, es un taller que se dicta de manera presencial y la dinámica del encuentro es la misma, es estática aunque se modifique el contenido del encuentro. Siempre partimos con una lectura compartida. Yo a las personas que están inscritas, por ejemplo, que nos vamos a encontrar mañana, ya les pasé el material digitalizado para que cada quien no lo imprima o se lleve su compu para leerlo si no lo ves del celu o se lleve el celu con batería para acceder al poemario con el que vamos a trabajar mañana. La idea es leer todos juntos de manera compartida ese texto y generar una conversación literaria, siempre en un espacio que sea amoroso y cuidado para que cada quien pueda expresar los efectos, las sensaciones, las interpretaciones que le generó esa lectura compartida. Y luego de eso viene la propuesta de escritura creativa para que cada quien se tome unos 10, 15, 20, bueno, lo que haga falta, una lo va tanteando ahí, ¿no? A veces hay consignas que se realizan más rápido que otras.
para escribir y finalmente cerraríamos compartiendo lo que cada quien produjo. Algunas, me adelanto, porque algunas de las consultas que me han hecho ¿es obligatorio escribir? Y no, ninguna realización, perdón, la realización de ninguna consigna es obligatoria, simplemente está ahí para que cada quien la tome, si Bien. le sirve. Cl- Em, No, lo que te quería preguntar ahora, ¿qué autor o autora te ha conmovido más o llegado más en poesía? A vos particularmente. bueno, yo voy a tener una respuesta que me parece bastante poco común, pero yo admiro profundamente a un poeta que es local, que es riocuartense, que inclusive me parece el mejor poeta de su generación, aunque hay otros nombres que hayan tenido más trascendencia a nivel nacional, como Fabián Casas o Daniel Durán, que es José Di Marco. He tenido el gusto, además de ser su alumna en la carrera de letras, porque es docente de filosofía del lenguaje y de estética, y no solo es un gran docente, sino que sobre todo es un excelente poeta que tiene un tono muy singular, que si una lee todo lo que ha publicado hasta el presente, ve que se gesten aquellos poemas que difundieron con los poetas del aire en los 80s, los 90s, cuando él tenía creo que entre 30 y 40 años y se consolida a día de hoy en sus últimos poemarios. Es una poesía que está atravesado por los grandes temas de la literatura, ¿no? El vínculo con el padre, con el hijo, el vínculo con el lenguaje, el vínculo con uno mismo, la experiencia amorosa. Y son tópicos sobre los que vuelve Di Marco en casi todos sus libros, y aún así una no se agota, siente que no lo agota, ¿no? Que Ujú. puede seguir escribiendo sobre eso y que sigue teniendo cosas para decir. Vos sabés que me trajiste, en realidad no me trajiste, me llevaste a una época de mi vida donde ibas a un café o ni siquiera era café, andabas por ahí, te encontrabas los trípticos chiquititos de los poetas del Sí, aire, que era maravilloso, esa fue una época tan linda y era maravilloso andar cruzándose por ahí por esos trípticos de los poetas del aire, que no sé si eran trípticos, eran así libritos que se abrían, creo que tenían más de 3 páginas, pero bueno, no importa, se me vino tríptico. Pero eran los poetas del aire, y claro, ahí José, una presencia impresionante. Qué lindo que lo hayas traído, Camila, me encantó. Bueno, sí. sí. No, que me parece muy valioso recuperar también a las voces locales, ¿no? Tenemos una ciudad que tal vez no es reconocida por esto, pero tiene una gran tradición de militancia cultural, ¿no? Y grandes voces que nos han dado los espacios de educación no formal como los talleres y los espacios de educación formal como el Departamento de Letras de nuestra universidad pública. Así que me parece que es algo muy meritorio de Río Cuarto y que es importante traer a colación. No, y me parece buenísimo y te agradezco que lo pongas sobre la mesa acá porque creo que no siempre somos conscientes de eso, así que es importante valorarlo y recordarlo y aprovecharlo y disfrutarlo, ¿no? Bueno, ¿hay lugar todavía para sumarse? ¿Estás pensando en alguna próxima edición? Si después hay gente que quiere, ¿cómo lo estás pensando? Sí, queda en realidad un cupo, podríamos ampliarlo a 2 cupos. Ya está como lleno el taller porque el espacio de la biblioteca es pequeño, es hermoso, pero es pequeño, y también eso nos permite mantener cierto ambiente de intimidad, ¿no? Entre quienes asisten. Em, pero en caso de que hubiera una altísima demanda, que en el caso de los talleres de poesía no es muy usual, podríamos ver de armar un segundo grupo. Yo más que encantada, imagínate que haya mucha gente interesada en compartir sus lecturas sobre poesía y a escribir, es un sueño. Claro, sí, me imagino. ¿Cómo se contactan con vos? Pueden escribirme por Instagram, por correo electrónico
o por WhatsApp. Si ingresan al Instagram de la Biblioteca Personal Juan Filloy Sí. o a mi Instagram, que es cam.corradi, van a ver la publicación en la que están, si no quieren escribirme por Instagram, los otros contactos posibles, el WhatsApp, mi número de celular y el correo que estoy utilizando para el taller. Lo más fácil es el Instagram, al menos más fácil para La verdad. comunicarlo. Claro, Sí, cam.corradi o el sí, Instagram de la Biblioteca Personal Juan Filloy. Ahí pueden sí. encontrar la forma de comunicarse con Camila Corradi, quien está invitándonos a esta posibilidad que empieza mañana. ¿Cuántos miércoles son? En principio está pensado como un taller que dure 2 meses, junio y julio. Si hubiera voluntad, después lo podríamos pensar 2 meses más, por ejemplo, ir dilatando la propuesta, pero en un primer momento está pensado para que dure 2 meses. Bueno, Camila Corradi nos está invitando a este taller que empieza mañana de 18 a 19:30, ahí en ese lugar tan bonito arriba del Teatrino de la Trapalanda, que es la Biblioteca Personal Juan Filloy. Camila, muchísimas gracias, primero por tu iniciativa, por esta posibilidad de generar espacios tan lindos de encuentro con uno y con los otros, que no es menor en estos tiempos, y con la poesía. Así que muchas gracias por eso y muchas gracias por la charla de este ratito. No, muchas gracias a vos, Susana, por el espacio y por ser tan amable. La verdad que me sentí muy cómoda, así Me, que te ale- agradezco. Me alegro muchísimo. Abrazo enorme y que lo disfruten mucho a partir de mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros seguimos acá en Altoque Radio, en la 101.9. Seguimos queriendo ser tu compañía y siéndola si nos estás escuchando. Esta señal diferente que va adquiriendo distintas formas de acercarse a vos, de entrar a tu casa, a tu trabajo, a tu medio de transporte también, porque sabemos que nos escuchan mientras van en sus vehículos. Bueno, esta señal que busca eso y que de tanto en tanto lo logra, sigue acá este derrotero hasta las 11 de la mañana, ahora con un poquito de música, a ver si te gusta esto. Seguimos con el rock nacional, pero con otro tono. Estos son Los Auténticos Decadentes. Que lo disfrutes.